17 minutos para llegar a las 9 de la mañana, tiempo para la tertulia, que los viernes, ya saben, es Super Tertulia que hoy compartimos, como tantos otros días, con con el 75% del equipo médico habitual. Hoy nos falta Carlos. Bueno, Asunción Díaz del Río, empresaria, veterinaria, profe en la UCLM. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida. José Ramón Bernázar, juez decano y juez de menores de Toledo. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Y José Antonio Jiménez, padre Quillo, párroco de San José Obrero en Toledo. Buenos días. Fernando, buenos días, Bienvenido. familias. ¿Qué tal la semana? José Ramón le pusimos falta la semana pasada. Sí. Hoy ya se puede contar por qué. Bueno, yo creo que lo contasteis también el otro día. No, casi. no. Yo creo que no. Pues fíjate además que... Dijimos que estabas en algo que te pegaba. En algo que pegaba. estaba mejor que nosotros, dijimos. Sí, estaba eso mejor sí. que nosotros. Y mira tú que es difícil estar mejor que aquí, Qué pelota. pero estuve en Viena. Fíjate, Estuve yo no solo con mi mujer de viaje retrasado de bodas de plata, que ya dijimos aquí, las bodas de plata fueron hace justo un año y teníamos este viaje pendiente y ya dijimos, Menos mal que habéis vámonos aguantado. a Viena. Exacto, eso... La salud y la enfermedad. Sí. Así que nada, estuvimos ahí en Viena 4 días, aprovechamos uno para ir a Bratislava, que es la capital de Eslovaquia, para los que sean de la ESO. Y nada, y allí estuvimos un día también y muy bien, muy bien. Yo había estado en Viena hace la tira de años, yo creo que todavía estaba el emperador Francisco José allí. Vivía Strauss todavía, ¿no? Y entonces, pues muy bien, o sea, Viena es esta ciudad, es que el que tenga la oportunidad, yo creo que es casi obligatoria, a los que les gusta la historia mucho más todavía. Además, el esplendor de Viena es siglo XVIII y XIX, con lo cual todas las cosas de esa época están bastante bien conservadas porque son más recientes. Así que muy bien, el tiempo estuvo bien también, por lo menos de no llover, ya hace allí frío. Y bueno, curioso, anochece 1 hora y media más tarde que aquí, con lo cual aquí el presentador, que tiene también un viaje pendiente para allá a Viena en otras fechas un poquito más oscuras. Pues eso, llévate luces de posición ya te digo, se va a hacer de noche muy pronto. A mediodía, qué barbaridad. Bueno, ¿vosotros habéis ido lejos o no? Lo más lejos que habéis ido es de la Farcama. Bueno, que no está mal Farcama. ¿Y Asu no ha viajado o no? ¿Esta semana? No, nada. No, prácticamente nada, me he quedado en la zona, sí. Nada, yo de Vargas a Toledo capital creo que es lo más lejos que he hecho. Bueno, temas de hoy. El primer tema que os planteo es la importancia o no de la protesta. A ver, cuando yo estuve trabajando en Madrid allá por el año 2000, fíjate si ha llovido, me llamó la atención que todos los días había una manifestación allí en las calles. Sí. Y al principio cuando dije, mira, una manifestación, y algunos ya que llevaba tiempo dicen, no, que esto es todos los días. Es verdad. Y hay días que hay varias protestas. ¿Por qué causas? Pues múltiples y diversas, pero manifestaciones en Madrid hay prácticamente todos los días. Hoy os pregunto si vosotros consideráis que si es necesario manifestarse y hacer públicas nuestras protestas. Es decir, aquello por lo que podemos protestar en casa o en una conversación de cuñado, en un evento familiar o con amigos, si hay que salir a la calle. Venga, Asun, empiezo por ti. Ahí empieza. Yo creo que empieza justo en tu casa, que hay que reivindicar, hay que marcar líneas rojas, hay que decir que no. Y eso mismo hay que extrapolarlo después a la calle. Yo creo que sí, es un derecho del ser humano, que además una de las mejores cosas que ha hecho a lo largo de la historia es cambiar las realidades y cambiarlas a mejor, la mayoría de las veces. Con lo cual, para eso no lo hace una sola persona, lo hace alguien que arranca y muchos que le siguen y que apoyan, ¿no? Entonces me parece fundamental. Genera sentimiento de solidaridad, genera sentimiento de grupo, de pertenencia. Y yo me he hecho un poquito una revisión por diferentes momentos de la historia que la han cambiado radicalmente gracias a una manifestación, ¿no? Empiezo, por ejemplo, con la huelga de sexo que hicieron las mujeres de Liberia en 2003 para luchar contra la guerra. Se negaron a tener sexo con sus maridos y ellas empezaron 6 mujeres, después fueron 200, después muchísimas más. Y esto llevó a la primera mujer africana al poder. O sea que a Ellen Johnson, o sea que fue jefe de Estado, o sea que funcionó. Esta es una de las que precisamente funcionó. Os hablo de Tengo un sueño, de Martin Luther King, el famoso discurso del año 63, ¿no? Un hombre que luchó muchísimo por los derechos de las personas y que estamos viviendo su herencia. Os hablo de Stonewall, el pub neoyorquino en el que se juntaban gays, lesbianas, mucha gente
simplemente para tomar una copa, pero tuvieron tantas redadas que al final se unieron, se movilizaron y de ahí surgió el movimiento, ¿no? O sea que ha habido muchísimos eventos a lo largo de la historia que han surgido por la manifestación de un grupo de personas que se han rebelado duramente contra algo que estaba sucediendo alrededor y muchísimos han funcionado. Yo he estado en muchas manifestaciones y en dos muy, muy importantes en las que me sentí parte de un todo y sentí que estaba haciendo algo de verdad importante. Una fue la de Miguel Ángel Blanco. Sí. Estaba embarazadísima porque di a luz a los pocos días de aquello, y la otra fue la del campo. Verano, además, sí, en principios julio. de verano, en julio. Y la otra fue en la del campo que hubo en el año 22, que fui con la Asociación del Perro Perdiguero de Burgos y fuimos con nuestras perras acompañando a miles de personas reivindicando los derechos del campo. Y me ha gustado mucho hacerlo y creo que eres uno de los milímetros que digo siempre que mueve el mundo, ¿no? Pero juntándote con mucha más gente, al final el mundo sí que se mueve. Ahora os preguntaré, pensároslo, José Ramón y Quillo, en qué manifestaciones habéis estado y que recordáis de alguna manera. A ver, Quillo, te pregunto, la importancia de protestar, de salir a la calle. Pues lo primero, distinguir el foro interno del foro externo, es decir, a nivel externo los militares, los sacerdotes, en ciertos colectivos no tenemos derecho a una huelga institucional coordinada y convocada, pero sí tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos, nuestras convicciones. El derecho a la huelga aparece en el artículo 28.2 de la Constitución y el derecho a manifestarse en España también en el artículo 21. Es un derecho, un reconocimiento, es una libertad, autorizarla, tiene que comunicarse previamente, porque si pasa por algunos sitios, por ejemplo lo que decía de Madrid, que se ha planteado zonas de... Igual que hablábamos de las zonas del botellódromo, pues manifestadromo, como se llame. Manifestódromos. Porque claro, al final perjudicamos a unos, otros quieren chillar, otros quieren... Bueno, yo nunca he hecho huelga en 34 años dando clase. He conocido 5 reformas de las 8 leyes orgánicas de educación y las que me quedan. Aquí tengo apuntadas, porque son todas iniciales, la LOE, la LOCE, la LOSE, la LOCSE, vas cambiando. Sí. Y bueno, yo he participado en la muerte de Miguel Ángel Blanco en la manifestación tremenda el 13 de julio desde Zocodover. Aquello fue en Lasarte, España enmudeció, tú estabas embarazada y yo tenía apenas 5 años de cura y iba con mi clériman, con mi camisa de cura y con otro compañero, y la gente nos aplaudía al clero. Y digo, no, si la manifestación es a favor de, como si los curas no pudiéramos. En fin, fue en silencio hasta bisagra, me acuerdo en Toledo, perfectamente. Una de las más multitudinarias. Yo fui en Madrid. Sí. Y luego aquí en el polígono, cuando asesinaron un señor en Halloween, un señor o una asesina, no sabemos quién es. No, porque todavía no han dado con él. A Lorenzo, un chico joven. En la noche de Halloween, cuando mataron a Lorenzo. Luego, a favor de la vida, Fernando, a las que convocaba la conferencia episcopal por medio del cardenal Rouco, ¿te acuerdas? En Madrid, que fueron multimillonarias. Multitudinarias. Y a favor de la Sagrada Familia, que es así que las convoca la Iglesia Católica. A mí me parece un derecho, a mí me parece que falta inquietud, que la población estamos un poquito sedadas, sí. Y bueno, me gustaría escucharos y a los que están también en el coche. Yo siempre digo que sí, que nos llamen si alguno quiere participar o en el programa, pero es que estamos adormecidos. Bueno, no te preocupes, ya se arreglará. ¿Cómo? No. Ahora estamos con la polémica de la viceministra sobre los 10 días de posible de permiso por fallecimiento. Y al final se lía todo, pero vamos a ver a los especialistas, a los empresarios, a los abogados, porque tu derecho termina donde también mi obligación. Y esto es un poquito lo que tenemos que hoy debatir. Ya. Bueno, recuerdo el teléfono, es 683-384-226. José Ramón. Bueno, lo ha dicho Quillo, vamos haciendo referencia a varios derechos, o sea, tampoco la huelga, la reunión, la manifestación no es lo mismo, pero bueno, todos son expresiones de bueno, pues de cierta disconformidad contra lo que sea, y ya está. Manifestarlo en la calle a mí me parece bien, o sea, yo creo que, vamos, a mí me parece bien, no solo porque, y si no me pareciera bien, pues me aguanto, porque el caso es que es un derecho y no hay más vuelta de hoja, y ya está. Pero yo creo que sí se debe salir a la calle, y muchas veces yo esto sobre todo lo pensaba, bueno, pues por hablar de cosas concretas con todo esto del tema de Cataluña en su día y el independentismo y demás, es que hay veces
que no pronunciarte ya es una postura. Sí. O sea, si yo me callo, si yo consiento, si yo me quedo en mi casita, si yo no expreso mi discrepancia de alguna manera, porque el manifestarlo en la calle es una manera, pero luego después escribiendo, incluso en ámbitos más restringidos o cada uno en donde pueda según sus circunstancias o su profesión, bueno, pues ya digo que no hacer nada ya manifiesta una postura. Muchas veces, por aportar algo también distinto a lo que se decía, el tema es la forma en la que expresas esa disconformidad. O sea, lo que no es admisible es que salimos a la calle y nos ponemos a romper cajeros automáticos, claro, o señales de tal, o escaparates de lo que sea, o sea, esta expresión muchas veces de lo de tomar la calle. El abuso del derecho. Bueno, pues una cosa es esa protesta pacífica, esa protesta donde expresamos una manera de ser o una postura determinada, y otra, bueno, pues es ir a liarlo, que desgraciadamente pues siempre hay grupos que aprovechan esto y ya está. Como curiosidad, solo por terminar, en Viena precisamente nos pilló una manifestación. Ajá. No sabemos de qué. Porque, a favor del Tirol, seguramente. No sabemos. El caso es que llevaban muchas banderas de Austria. Es verdad que había casi más policía que manifestantes, pero ya digo que no supimos por las voces, desde luego no sabíamos, no debía ser contra extranjeros, porque ahí estábamos viéndolo. Contra el turismo. Estábamos mirando mucha gente y ahí no pasó nada, y ya está. Me acordaba cuando decías eso de decir, es que en Madrid un sábado o un domingo, es que todos los días hay manifestación de todo. Pero ya digo que a mí me parece bien. Creo, como decía aquí yo, que hay un cierto adormecimiento de la sociedad en general. O sea, yo creo que incluso la sociedad española de los años 70 y 80 era más reivindicativa. Decías antes de manifestaciones, yo recuerdo la primera manifestación de ir como niño, pues era con nuestros padres, y yo recuerdo que eran en defensa del Tajo, o sea, de estas épocas que bueno. Si uno dice hemos está mejorado, de moda, claro, está de moda, tristemente está de moda porque no hemos avanzado nada. Tristemente estaba de moda antes, o sea, claro. yo recuerdo eso de coger mis padres y decir, venga, vamos, que hoy hay manifestación aquí por la calle ancha de Zocodovera al ayuntamiento, y ya está, y a protestar porque esto del Tajo, qué desastre y demás. La de Miguel Ángel Blanco a mí me pilló en Barcelona, en la escuela judicial allí, y bueno, pues impresionante. O sea, esa es de las manifestaciones realmente de sentir popular absoluto, y donde todos nos sentimos con ese deber de salir a la calle. O sea, eso es protestar. Impresionante. La última, pues no fue exactamente una manifestación, pero bueno, esta concentración de jueces que hubo delante del Tribunal Supremo en primavera, debió ser en mayo-junio, pues esa la última. Pero eso, yo creo que hay que salir, expresar eso, y bueno, pues y manifestar, ya digo, la postura que tiene. Y ha habido muchísimos movimientos pacíficos que han movido el mundo. Gandhi, por ejemplo, fue un ejemplo, ¿no? Con actuaciones como cuando toda la India dejó de recoger sal y se consiguieron muchísimas cosas. O sea, que no todo es con violencia. Yo recordaba ayer a la primera mujer que corrió un maratón, que se disfrazó, por así, se caracterizó como un hombre y se puso el dorsal, y la sacó un juez a empujones, pero luego la presión de la gente que la estaba viendo hizo que pudiera terminar. Y pero fíjate ese gesto que probablemente en el momento a lo mejor uno lo comentaría en casa, pues ha ido una pirada y se ha hecho pasar por un hombre. Pues mira, el gesto de esa pirada hizo que las mujeres ahora mismo corran grandes distancias, y el deporte femenino a tope con ello. Luego también, a la vuelta de las noticias, quiero preguntaros también si veis algo de postureo también a veces en las manifestaciones. Mucho. Que esto también pasa, ¿eh? Mucho, y algunas inservibles, y algunas hechas para la foto con el dinero público. O sea que, como entres ahí, vamos a meter el dedo en la llaga. Por eso quería yo, para eso está el debate. Bueno, hacemos una pausa, actualizamos las noticias, que estamos muy pendientes, ya saben, del incendio que esta noche se ha reavivado en Almorox, en la provincia de Toledo, y seguimos con la supertertulia de este viernes. Bueno, seguimos con la supertertulia de este viernes, que estamos compartiendo con Asun Díaz del Río, con José Ramón Bernácer, con el padre Quillo. Hablábamos de la importancia de protestar y de las manifestaciones, y nada, nos hemos dejado un flequito pendiente, que es esto del postureo, cuando se cae en el postureo en las manifestaciones. Asun había puesto ahí una pinceladita, ¿no? Mira, simplemente la pregunta, cuando tú tienes que preguntar, cuando vas a una manifestación, ¿quién la ha organizado? Ya vamos mal. Ya vamos mal. Porque
si no estamos viendo el lema de la manifestación, el objetivo, la causa por la que se realiza esa manifestación, ya estamos de postureo. Y esto pasa siempre. O sea, la primera pregunta es ¿quién la organiza para ir o no ir? Porque me están utilizando. Entonces ya cuando partimos de ahí, malo. Y hay muchas, yo veo muchas manifestaciones que son purito postureo. Purito postureo, sí. José Ramón. Sí, es verdad, o sea, lamentablemente luego esto, bueno, yo creo que todo, lo típico siempre que la política muchas veces es la que empaña las causas. Y complica todo y es verdad, o sea, este postureo de todo, de a ver quién se pone delante de la pancarta, que me vean, que no me vean, que tendrá su parte de razón a lo mejor, porque es lo que decimos, bueno, pues a lo mejor un cargo político se le tiene que visibilizar bueno, pues en alguna manifestación, pero es verdad eso, que luego tiene ese componente de decir, bueno, pues aquí salgo y que se me vea sobre todo y demás. Bueno, pues una pena que quizás, a ver, lo importante debe ser lo importante también, de decir, aquí estamos para manifestarnos para esto, que viene de postureo, bueno, pues ya está, pues el resto no es postureo, pero bueno, siempre, y luego después, a ver, para mí lo peor en todo esto es luego las justificaciones, sobre todo lo que decía antes, que a mí me parece una clave importante de bueno, pues cuando eso deja de ser pacífico. Entonces cuando justificamos, pero luego muchas veces cuando sí, hombre, bueno, es que han roto este escaparate porque es que es la manera de... No, mire usted, o han insultado a tal, o han puesto, pues eso yo creo que no es admisible por ahí, pero bueno, que quizás cuando hay colisión de derechos, ¿no? Es cuando está el límite, ¿no? Cuando traspasas pero el derecho a la protesta y colisionas con el derecho del pobre empresario, del propio dueño del negocio, que pero tenga ahí allí es que yo creo, luna rota. Colisión de derechos, es que yo creo que ni siquiera se puede poner en un plano de colisión de derechos. O sea, colisión de derechos se habla sobre todo cuando está en un plan de igualdad y bueno, pues tienes tú que buscar cuál prevalece, pero o sea, no hay un derecho a robar y entra en colisión con el derecho de la otra persona que no le roben. No, mire usted, ahí no hay colisión de derechos. Entonces usted a romper un escaparate porque sea de una empresa norteamericana capitalista y tal, pues mire, no tiene usted derecho a romper ese escaparate, cuando además muchas veces ahí, ¿qué pasa? Porque en ese establecimiento están trabajadores igual que tú y que no tienen ninguna culpa. Claro. O sea que bueno. Yo me acuerdo de las manifestaciones del no a la guerra, ¿os acordáis también? O sea, fueron muy multitudinarias también en Toledo contra la guerra de Irak. Bueno, el otro tema que os traía hoy era la presión social. Todos nos dejamos llevar por lo que piensa la mayoría o no. ¿Cuál es vuestro caso, Quillo? A ver, empiezo por ti. Quería decir una cosita antes. Sí, claro, ha habido huelga la semana pasada de los estudiantes. Y yo cuando era pequeño y estudiante, pues intentaba ir a la manifestación. ¿Qué han hecho mis alumnos del centro tal? Pues no han ido ni a clase y tampoco se les ha visto en todo. Entonces, es que esto va un poco lo que vamos a hablar ahora, la coherencia. Entonces, yo cuando veo el título o el cartel de la manifestación, yo creo que siempre voy a favor de, no me voy a manifestar en contra de él, porque entonces estamos ya divididos por los dos lados. Este tema se trató, y lo tengo que apuntar ya, desde el año 1957 con el concepto de disonancia cognitiva. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué las hacemos? Y entonces, que según está pasado, decir una cosa, a mí sí, que estoy todos los días predicando y no a veces no con el ejemplo. Entonces, claro, yo tengo un púlpito todos los domingos, todos los días, y como persona pública yo tengo que cuidar mucho y preparar la homilía, pero lo que digo a veces no lo vivo. Entonces muchas veces no tengo esa coherencia. La coherencia, dice la Real Academia de la Lengua, es la conexión lógica entre dos partes. Y no puede haber contradicción y tiene que haber una actitud consecuente de mis principios y mis actos. Pues de esto hablamos. A veces no soy yo coherente y la mejor persona, que además es hijo de Dios, pues ha sido el Evangelio. El Evangelio siempre ha sido que va por delante a alguien. Entonces yo no sigo a algo, un principio, sino a aquel. O si quiere de otra manera, no existen los valores, sino personas con valores. Y por eso el Evangelio de Jesús, cuando dice un árbol bueno, pues siempre va a dar frutos buenos. En esta línea, por poner un toquecito filosófico a la pregunta que nos has hecho. Sí, es que aquí somos todos, de alguna manera, formadores de opinión, porque todos tenemos nuestro público, cada uno en nuestro ámbito. Tú eres influencer de los púlpitos, por ejemplo. Eres un cachorro. Es verdad, lo digo de verdad. Asun es profe, José Ramón también da muchas charlas.
Y bueno, aquí servidor, pues aquí se pone delante del micro y quiero pensar que hay gente al otro lado escuchando también. Me estaba riendo muchísimo yendo aquí yo con lo que leo la otra vez, que es el desarrollo armónico de 2 temas, ¿no? Es la coherencia, y sin embargo los memes que corren por ahí dicen que es de 3, porque es mente, corazón y cataplines. Claro. Que a veces también influye. Es necesario ponerlo sobre la mesa. Y uno predomina sobre otro, ¿verdad? Sí, totalmente. Asun, ¿tu opinión? Pues mira, yo me gustaría siempre ser coherente y poder llevar mi forma de pensar hasta el final, pero no siempre sucede, porque muchas veces me veo arrastrada por las masas. Y más que hablar, callar, que es lo que decía José Ramón. Y por tanto, cuando callo, otorgo. Entonces, muchas veces por el miedo o por ser políticamente correcta o por no quedar mal, pues me callo. Y lucho mucho contra eso, ¿eh? Luego, al final, si me dejas y si tenemos tiempo, me encantaría volver a leer el poema Invictus, que ya os lo leí un día, y que resume muy bien lo que significa el ser coherente en tu vida de principio a fin, y esto te hace libre, ¿no? Bueno, pues ese es un objetivo de mi vida. A mí me encantaría ser libre, pero peco muchas veces de no serlo, me dejo arrastrar, porque la masa tiene mucha fuerza, lo que te dicen los demás tiene mucha fuerza. Cuanto más quieres a la gente que te presiona, más fácil es caer en esa tentación. En la película de Harry Potter, al final el profesor le da 10 puntos extra a uno de los alumnos y se los da y le dice, porque enfrentarse al enemigo es difícil, pero enfrentarse al amigo es mucho más difícil. Claro. Entonces, cuando es tu familia, tus amigos, gente a la que tú quieres, la que encima te somete a esa presión, es infinitamente más difícil. Y yo he caído muchas veces en dejarme llevar por un movimiento que no quería y que no quería hacer. Yo se lo digo mucho a mi hijo adolescente, a lo mejor voy a pisar lo que diga José Ramón. Yo digo, quien te va a ofrecer cosas malas en la vida no va a ser un señor con una capucha y con un cuchillo en la mano. Digo, va a ser probablemente tu mejor amigo, la chica que te gusta, etcétera, etcétera. Y ahí es donde tiene que estar tu personalidad. Hombre, claro. Y la formación como padres, claro. En esos momentos. Sí. Maslow fue un psicólogo que, bueno, todos, no sé si conocéis la pirámide de Maslow, que habla de 5 pasos que da el ser humano en su vida y que es necesario pasar de cada uno de ellos para poder llegar al siguiente. O sea, es imposible entrar uno de los otros sin haber estado en los anteriores. El básico, para centrarnos, es respirar, comer, apego. Ya. Maslow no metió el apego, pero los nuevos psicólogos han metido ya el apego. Hay un eslabón que es el tercero, que habla pertenecer a un grupo. Y ahí está este problema que tú hablas de los adolescentes. Claro. Los adolescentes, con tal de pertenecer a un grupo, van a dar los pasos que tengan que dar, que muchas veces son de altísimo riesgo. Y es una etapa en la que los padres tienen que estar muy, muy pendientes precisamente para cortar esa tendencia. José Ramón, que seguro que quieres seguir por ahí. Yo creo que aquí hemos tocado otro tema, que es el de los adolescentes, donde yo creo que el primer paso para ser coherente o incoherente es que tengas criterio. Entonces los adolescentes están en ello, en formarse criterio, y ahí yo creo que es donde está el papel de los demás, primero de los padres y luego el resto del entorno que le pueda educar de una u otra forma para que ese adolescente tenga criterio. Y una vez que tienes criterio, bueno, pues ahí ya es cuando puedes ser coherente o incoherente con ese criterio. Entonces, bueno, yo creo que también la edad, la experiencia, las vivencias que tengan, pues te va un poco llevando cómo tienes que vivir esa coherencia. Entonces yo creo que la coherencia, bueno, pues unas veces será o casi siempre yo creo que debe ser manifestar lo que tú piensas, aunque sea contrario a eso, pero bueno, pues hay veces que tampoco tienes que sacar los pies del tiesto y liarla por ahí y ya estás. Yo alguna vez hemos comentado fuera de cámara, decir que ahora será, ya digo, porque uno va entrando ya en ciertas edades, de decir, mira, yo casi que prefiero la paz a tener razón. O sea, bueno, pues mira, ya está. O sea, yo esta es mi idea, tú estas otras. Eso es la edad. ¿Para qué vamos a discutir? Fernando. Entonces, pero el tema de la presión social es indudable, o sea, y de la presión social, que además es cambiante, ¿eh? O sea, yo creo que hace 60 años que alguien dijese, no, yo es que no voy a misa, a mí estas cosas que tal, pues eso te tenías que cuidar de decir eso, porque eso estaba desde luego muy mal visto. Y ahora justo lo contrario, o sea, ayer que fue la fiesta, se celebró la fiesta de la Policía Nacional, y tanto la Policía Nacional como el domingo la Guardia Civil pues hacen un acto antes, que es una misa. Y bueno, por supuesto voluntario, igual que el otro acto y demás, pero bueno, pues ayer en los corrillos luego de después, pues una personalidad dice, bueno,
esto es que de la misa un rollo, yo sí puedo Me tener esta escaqueo. excusa y tal y no sé qué. Bueno, pues ya está, pues yo creo que lo dijo pues porque a sabiendas de que en el entorno o no iba a tener presión social para decir eso, o sea, y al contrario, pues yo en un momento no dije nada porque no pegaba, o sea, yo podía haber dicho, pues mira, yo voy por convicción a la misa. De hecho, yo a este tipo de misa voy, pero a mí me invitan en atención al cargo, pero yo a esta misa no voy haciendo saber mi cargo, o sea, yo me pongo por ahí detrás, yo voy a misa y va uno pues a su misa a rezar pues, por los policías y el domingo por la Guardia Civil y ya está. Entonces, bueno, pues habrá ámbitos en los que sí los tengas que manifestar y habrá otros ámbitos en los que no merezca la pena eso. En cualquier caso, la coherencia es fundamental. O sea, pero estás de acuerdo conmigo en que se sufre. O sea, si tú Sí, eres sí, libre, sí, como ha dicho Asu, exactamente, si tú eres claro. coherente contigo, con tus principios, con Dios, con la familia, Tienes con que España, con lo que tú- enfrentarte. al final, qué raro eres. Sí, sí, y sí, yo sí, es estoy cierto. experimentando también por la edad que yo no he bajado el tono, no he bajado la intensidad, no he bajado, creo, la entrega, pero sí que no quiero polarizarme, no quiero enfadarme, no No quiero quiero líos. vivir Sí, sí, todo. sí, no, sí. no me importan No, los sí, sí, líos, lo pero sé. no voy a discutir contigo porque es que además, fijaos, esto sí que es una cosa, esto es personal, por tanto, como está de acuerdo. Yo, cuando el que está a mi lado me está hablando de cáscara lo de fuera, y veo, me aburro, porque no hay nada que hablar con una persona que el contertulio no está formado. Y este es el problema, aquí todo el mundo sabe de todo. Ese es el problema. Que ahora mismo no hay referentes. ¿Quiénes son los referentes muchas veces? La gente en la red, hay gente en las redes sociales que son los que luego forman la opinión de los demás, sobre todo de nuestros jóvenes. ¿Y quiénes son? ¿Estos son los referentes que hay Claro, ahora? ¿No? Sí, fíjate, yo sobre eso también cuando salía el tema lo pensaba, decir, pero bueno, aquí quién dice lo que piensa la sociedad. O sea, yo, sobre todo volvemos, pobrecitos los políticos también, pero muchas veces cuando salen diciendo, no, es que España tal, pero bueno, ¿tú qué sabes de, Sí. de lo que piensa? España piensa de lo no que sé piensa qué. España en general. Incluso la gente dice, no, porque además, la gente no está en eso. Pero Exactamente. ¿a qué gente has preguntado tú? porque yo muchas Por todos veces los temas, he ¿eh? pensado que más que un mundo o una sociedad en general, lo que tenemos cada uno es nuestro propio mundo y nuestra propia sociedad. O sea, Claro. hay veces, no, aquí es que fuma porros todo el mundo. Bueno, pues fuma porros todo el mundo. Tu mundo. En tu En tu ámbito, mundo. En tu entorno. oye, que es perfectamente posible y es tu mundo y Ya. sin duda alguna real. Pero, ¿Quién no oye, ha probado las drogas Hay alguna vez? otros Pues, mundos, hay gente que exactamente. no. Pues ese Que no tipo de hemos probado las drogas, afirmaciones ¿no? de decir, pues oye, mira, es que no, porque al final eso, pues ya digo que hay por ahí muchos mundos, muchas sociedades, muchas realidades y ya está. Entonces eso. hay veces que 7.700 millones. cuando- Oye, déjame leer cuando que se manda nos Carlos presenta- una frase, A ver qué ha dicho Carlos. nuestro 25% ausente. Venga. Hay una frase que se le atribuye a Cicerón y que más o menos dice, lo digo de memoria, el silencio corrompe, la justicia da la verdad. Bueno, pues como diciendo, porque participa también hoy, que nos escucha siempre. Sí, pero- Carlos está siempre Pendiente. pendiente. Es verdad Además, que la cuando coherencia- planteo los temas siempre me manda su opinión. Sí, genial. Me manda su opinión. Además, con eso está muy interesado en hablar, porque él dice que siempre dice lo que piensa. Siempre dice lo que piensa y que no le importa las caras que ponga la gente, que como no Como les puede los ve, ver... eso me encantó. Como Eso, no lo- ojos como- que no será ven, que no los veo. corazón que no siente. Bueno, 9:26, le busco otra cara a la actualidad de este viernes. Bueno, un abrazo muy fuerte a nuestro Carlos, que esperamos verle por aquí lo antes posible. Y un abrazo muy fuerte también a Agustín Durán. ¿Qué tal, Agustín? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo ¿Qué estás, pasa? amigo? Pues mira, muy contento, Ya. muy contento. Viernes, super tertulia, Asun, Quillo, el Hola. retorno de José Ramón. Todo bien. Que llevaba- falta un día, hombre, tampoco ha sido para tanto. Hombre, me ya, hubiera pero quedado qué- un poquito más, pero bueno. Es la Pero qué manifestación. casualidad, que fuera Padre Quillo cuando no vino José Ramón después de esa victoria del Atleti, no Es verdad, apareció. mira ¿eh? que estuve a Fíjate. punto de cancelar el viaje porque digo, Claro. pero bueno, ¿cómo voy a Luego se ha faltar? sabido que estuvo En una llamando aquí ocasión- al control durante 10 minutos Exactamente, para y que no me- porque quería entrar en la supertertulia, pero claro, ¿no? Pero hay mucho madridista Era aquí era y no extemporáneo me totalmente. esa- comunicaba eso. entrada. Vaya tela. Pero bueno, estoy un poco sofocado, ¿sabes? Porque, no sé, ¿tenéis alguno una lancha o
una moto acuática. Es que ¿Por el agua? porque tengo actuación en Murcia hoy. ¡Adiós! Si no puedes, imposible. En Murcia capital. Han quitado las clases, sí. Sí, en Murcia capital, Madre de Dios, pues ten cuidado, ¿eh? Sí, no, me iré con cuidado, pero qué paradoja, ¿eh? Que vaya un manchego a Murcia y haya agua mantas allí. Manda narices. Sí. Parte del monólogo. Ahí podría yo hacer un monólogo. Sí, con eso. Me iban a hacer Con eso. hijo predilecto. Con eso arrancaríamos Hijo la cosa adoptivo. bien, ¿eh? Así que... Ya eso, te digo. Ahí ten cuidado con las gracias y eso, a ver si vas a decir no queríais No. trasvase, pues toma trasvase. Así empezará. Claro, Mira, la primera vez, la primera vez que actué en Murcia, allí en el Teatro Circo, lo que hice fue la broma preventiva, ¿vale? Claro. Entonces, lo que hice nada más empezar, hablando pues eso, oye, con los murcianos, con los manchegos, con el tema del agua, tal cual, digo, para que veáis que vamos a enterrar el hacha de guerra, yo tenía allí mi botella de agua para durante la actuación, entonces se la di a un señor de Murcia que estaba allí sentado en primera fila y le dije, venga, ¿ves? Ya está. Digo, y no pidas más. ¿Y le sentó bien? Sí, no, la gente se rió y estuvo bien y no me calentaron ni nada, o sea, que estuvo... Y no me calentaron ni nada. No le calentaron demasiado. Eso está bien. La broma preventiva. Pero bueno, tengo una información que quiero compartir hoy aquí con vosotros. Supongo que ya la habréis visto porque esto, aunque pasó anteayer, ha salido por todas partes y si no la habéis visto, pues para que lo sepáis y veáis en el mundo en el que vivimos. Hace la noche de anteayer, de repente se empieza a escuchar la canción Cumpleaños Feliz. Sí, y no paraba. Sí. Y no paraba. Claro, la primera vez que suena Cumpleaños Feliz a la 1 de la mañana, algún vecino dice, bueno, pues tú toleras, ¿no? Un cumpleaños feliz se tolera, porque Claro. sabes que es un momento... Incluso hay quien se suma a cantar, ¿no? Cuando en un restaurante, no sé si os ha pasado eso, que canta el cumpleaños feliz en la mesa de al lado. Y te unes. Y la gente se une, aplaude, ¿no? A lo mejor la segunda vez que lo ponen, dices, bueno, pues... puede ser que no se haya enterado bien con la primera. Claro. Pero cuando suena más de 134 veces Dios Por mío. favor. y termina de sonar a las 5 de la mañana, Qué barbaridad. Claro. ya Se la hace cosa bola, se complica. ¿no? Se hace bola. Sí. Un colegio, una guardería, se dejó la megafonía a toda leche. Dios mío. Estaría programada o algo, ¿no? Y entonces Claro. empezó a sonar a la 1 de la mañana A y las estuvo 5 de sonando locura. hasta que llegaron los bomberos. No sabían si apagarla o pegarle fuego a ellos directamente Madre mía, qué locura. a la megafonía, ¿no? Entonces, desde las 11 hasta las 4:30 de la madrugada, ¿vale? A mí, sí, me están dando ideas para responder yo a los colectivos que perturban mi sueño durante las mañanas, porque hay que empezar a reaccionar. Porque tengo ahí unos jardineros, qué maravilla, están podando setos, llevan toda la semana podando setos, y entonces, claro, el ruido ese es maravilloso. O sea, El de las motosierras. Sí, el de la motosierra. Empiezan más o menos hasta ahora. Yo cuando me voy a acostar a eso de las 11 de la mañana están a pleno rendimiento. Luego tenemos ahí una zona valle que es la hora del bocata, entonces ahí tenemos un ratillo y luego a partir de las 12 ya reanudan, que eso parece una sinfonía. Y ya cuando me despierto tengo la alarma 1:30, 2 menos cuarto, ya ahí ya callaos. Claro. Entonces a esta gente yo le quiero dedicar algo así, un cumpleaños feliz durante 5 horas. Eso es como el tapicero también, ir a casa del tapicero y cantarle a voz en grito, ¡el periodista! ¡El periodista! ¡Me voy ahora a la radio a dar las noticias! Yo quiero hacer eso. Quiero hacer eso, Agustín. Claro, Eso es coherencia, libertad. Acompáñame. Te entiendo, pero vamos a ver, también te digo una cosa, en esta batalla vas a estar muy solo, Fernando. Sí, estoy de acuerdo contigo. lo sé. Preferimos al jardinero a las 12 que a las 8 de la Claro, mañana o a las 7. Oye, Sí, sería menos bueno tú. tener el dato de cuánta gente duerme en horas que no sea la noche. En horas que no sea la noche. Seguro Claro. que son muchas Habrá más pocos. personas de las que Fábricas. Por cierto, pensamos. tengo un dato que me acaban de pasar. Sabéis que el programa sale en la tele de Castilla-La Mancha Media, de 6 a 8 de la mañana. Sí. Bueno, ayer a primera hora tuvimos un 11,2% de cuota de pantalla, Qué que barbaridad. es la tercera opción más vista en televisión de todo el día y el tercer programa más visto en ese día y la tercera opción más vista en toda la Qué televisión. maravilla, qué Madre maravilla. mía. Esto Ole. os lo puedo
explicar hombre. aquí con los datos, pero el gráfico es muy chulo. bueno. Mira, fijaros aquí el verde donde está. Sí, sí, sí. Mira. Qué maravilla, El qué verde en todo lo bárbaro. alto. Picos, claro. Se sale de la tabla. A saber la tonta que diríamos a esa hora para que estuviera. O alguno se levantó, nos meteríamos con Armando. Deja, Los deja claro. jardineros que ya estaban despiertos preparándose Los para ir, jardineros. para ir a tu casa. Estaban En arrancando. cuanto salieras del programa. La Claro, motosierra. los jardineros están viendo a ver cuándo se va Fernando para Exactamente. arrancar el motosierra. Vamos ahora. Qué maravilla. Estaban pendientes. Nada, esto deja claro la cantidad de gente sin criterio, ¿verdad? Que Sí, hay, sí, sí. Incoherente. total. hay por ahí claro. y gente incoherente y sin conocimiento. Es nuestro público, Diana. El público bueno, ¿no? Entonces, nada, le mandamos un beso. Esos datos rara vez dicen la verdad, menos Sí. cuando nos favorecen. Ah, hombre, claro, eso es como el y- EGM. Claro, pero vamos, que ya sabes que el EGM soy yo, Fernando. Sí, 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 Y ya sí, verás sí. como este sábado en Almuradiel, que voy también por allí, Ah, también Ese me lo pueblo dirá. era de mis dominios, de cuando estaba en Valdepeñas, estaba en el Ah, partido claro. Ahí judicial. hay decenas de de condenados allí por José de- Ramón. de Almudena. No, pues ahí Vale. era muy eficaz la Guardia Civil para el tema de tráfico de drogas que Vaya venía fin de Andalucía. semana le espera. Madre Sí, mía. yo siempre me lo preguntaba, decir, digo, joder, ¿cómo pueden dar aquí con el coche que lleva la droga y demás? Pues sí. Por ahí Daban. tiene que... muy, Pasada. muy efectivos, eran ahí. Sí, Por ahí sí. recuerdos tuyos, entonces. Eso es, allí, da eso te recuerdos. digo. Ya recuerdo, sí. Por ahí tiene que Verás andar tú el lo que te monólogo. espera, entre Murcia y eso. Madre mía, vaya fin de semana me espera. Ya no voy a seguir, no sigo contando cosas, a ver si vais a sacar más. ¿sabes? Ya. Bueno, voy a saludar a Juanma Lorente, que hoy lo tengo en Albacete. Juanma, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Por unos Estoy reconocimientos muy especiales hoy, ¿no? aquí. Sí, hoy se presentan y se entregan las medallas al mérito cultural, así que vamos a estar hablando con buena parte de los premiados y abonando un poquito el terreno. Se entregan en Casas Ibáñez, vamos a ver la previsión de lluvia. A esta hora chispea en Albacete, Agustín, tampoco Madre es mía. que la cosa... De momento no hemos sacado las náuticas, está solo chispeando, pero vamos a ver cómo se desarrolla la jornada. Yo te voy avisando, no te Sí, preocupes. venme informando. Yo, a ver, tengo una parte buena y es que no le va a venir mal al coche un agua, ¿sabes? Claro. También. Sí, ¿no? Siempre es Sí, que guarro. sí. Hablando de datos, había que ver el porcentaje de conductores españoles que tienen el coche hecho una guarrería. Bueno, Sí, no, hay yo que lo contar tengo. también lo que fastidia que llueva justo cuando ha sido Justo el cuando día lo has anterior. lavado. Lavar Sí, el sí, coche sí. Esa es la algo típica también muy excusa para habitual. no lavarlo. ¿Para qué lo voy a lavar si No luego lo se lavo ensucia? por si luego llueve y se ensucia. Ya, De ya. todas formas, Juanma, medallas al ámbito cultural. Ve contando por ahí, ¿sabes? Porque que Fernando pertenece al ámbito del mundo de la música. Claro. Sí. Y yo al mundo del entretenimiento, a ver si necesitan gente para dársela otro año, ¿sabes? Claro. La medalla. Pero, ¿queréis sobre un todo- premio a Pachas o cómo? No, va? sobre Un todo, premio Pachas. sobre individuales. todo si hay dotación económica. Si es un trofeito, que eso ya tenemos de los que nos hacen los niños el Día del Padre. Me topas no. Nosotros queremos Nada, chistorras. nada. Queremos Ahí, eso es. Gastronómica. No queremos ni siquiera lechugas, directamente No. chistorras y en bocadillo. A ser posible. Ya, Bueno, Agustín, hermoso, feliz fin de semana y ten cuidadito en la carretera, ¿vale? Venga, Un muchas beso, gracias, Agustín, que adiós. me- Ramón, Adiós, haz un adiós. padrequillo, feliz fin de semana. el viernes que Igualmente, viene. un Nos vemos abrazo. en Central. Hasta Pues luego.